El día de hoy tenemos previsto abordar dos de los cuatro momentos constitucionales que nos plantea la narrativa de Bruce Ackerman. Y son dos momentos en que vamos a ver esa mutación también de los agentes de cambio constitucional en la tradición estadounidense, porque vamos a ver cómo empieza a evolucionar la manera en cómo We the People reivindica su propiedad de la Constitución y no nada más se basa en el artículo 5 para alterar el acuerdo fundacional, sino ya va a emplear otro tipo de mecanismos o de estrategias para producir cambios a la Constitución igualmente efectivos. Entonces, esto también nos permite a nosotros entender las posibilidades del cambio constitucional desde una perspectiva que en nuestra tradición nos es completamente ajena, que es que pueda haber cambio constitucional más allá del típico mecanismo formal de enmienda constitucional a través del llamado poder constituyente o como algunos constitucionalistas han criticado en nuestra propia experiencia, empezando por el maestro Tena Ramírez, el famoso constituyente permanente. Entonces, tenemos la reconstrucción en sí, aun cuando sus efectos son trascendentes hasta nuestra época, la vida de este momento constitucional en sentido estricto es muy efímera, dura escasos 14 años, del 1863 al 1877. Se llama reconstrucción precisamente porque la finalidad que tuvo este momento constitucional fue recoger las ruinas que resultaron de la guerra civil. La guerra civil, buena parte de su motivación fue dos cuestiones muy importantes. Primero, el desenlace de la guerra de intervención con México, en la cual los estados del sur de los Estados Unidos comprobaron en la realidad el enorme poder e influencia que tenían en la configuración de los Estados Unidos como potencia militar. La realidad es que en buena medida los estados del sur, en primer lugar por la vecindad con México, pero también por los intereses territoriales que tenían y que se vieron validados por el desenlace de la intervención americana en México, pues la realidad es que adquirieron una enorme confianza de que ellos sí que podían desenvolverse, no nada más a nivel regional, sino internacionalmente, aislados de la unión que les representaba el acuerdo fundacional. La realidad también es que tenían economías bastante estables y que producían bastante precisamente por el régimen económico y de sojuzgamiento laboral que tenían sobre la población afroamericana. Entonces, además del desenlace de la guerra con México, otra cuestión muy importante era que se iba incrementando cada vez más ese control de los famosos monócratas que criticaban tanto los jeffersonianos y los jacksonianos en distintos momentos de la etapa fundacional, en que iba creciendo el control de Washington como centro de poder respecto del resto de la Unión Americana. Entonces, esto incomodaba de forma importante a los estados del sur, de tal manera que ellos se plantean de manera irrevocable el proyecto para separarse del proyecto fundacional de los Estados Unidos. Y entonces la realidad es que la campaña de 1859 y 1860 en la que resulta electo el presidente Lincoln, el centro de la conversación nacional fue precisamente la pertinencia o no de que los estados del sur se separaran de la Unión. Era tal el centro, por eso decía que era una parte importante del engranaje, pero que no lo explicaba en su totalidad. Pero digamos que esa pieza de la esclavitud y el modelo económico de los estados del sur fue tan determinante que la manera en cómo se predicó la elección o la conversación pública de esta campaña del 1859 fue precisamente la discusión nacional en torno a una enmienda que trataba de persuadir a los estados del sur de que no se separaran. Aquí creo pertinente hacer un paréntesis, y es en la teoría de los momentos constitucionales de Bruce Ackerman, divide esas
experiencias de We the People en 4 etapas. Y desde su perspectiva, estas 4 etapas se deben verificar de manera exitosa para que tengamos en toda regla un momento constitucional. De tal manera que en su teoría, él solamente identifica los 4 momentos precisamente porque son los únicos 4 que él reconoce que acreditan estas 4 etapas que les voy a explicar. La primera es la emisión de señales, lo que él denomina signaling, que consiste en esa paulatina conformación de un consenso masivo en torno al rechazo central de elementos del statu quo. La etapa de emisión de señales o de signaling consiste precisamente en la identificación de un malestar o rechazo social creciente en torno a ciertas prácticas o instituciones que forman parte del orden político, aun cuando no estén expresadas directamente en la Constitución, que ya son inconsistentes con la manera en cómo la sociedad se reconoce a sí misma y no nada más su identidad, sino el funcionamiento entre los componentes sociales. Este es el caso clarísimo del tratamiento a los afroamericanos y de la esclavitud. A medida que fue progresando el sojuzgamiento de los afroamericanos antes de la guerra civil, en esa misma medida se van generando tensiones entre la sociedad y el establishment. Entonces, ahí tenemos que cualquier momento constitucional y cualquier proceso de cambio constitucional necesariamente será dialéctico, en el cual nos vamos a encontrar dos posturas antagónicas enfrentadas en torno precisamente a ese rechazo a elementos centrales del statu quo. Entonces, así como fue creciendo por parte de una sección fundamental o importante de la sociedad americana del rechazo al tratamiento diferenciado de los afroamericanos, así otra parte se mantuvo firme en la posición de mantener ese orden establecido, que en esta dinámica que estamos comentando serían los estados del sur. Entonces, al momento en que se reconocen esos dos grupos antagónicos, nos encontramos frente a la siguiente fase, que es la propuesta. Ackerman la denomina como tal proposal. La proposal, en pocas palabras, significa la manera en cómo se va a predicar de forma concreta el cambio que implicaría ese momento constitucional. Esto es, de esa emisión de señales para rechazar esos elementos centrales, los líderes de cada uno de los grupos tendrán que frasear en términos constitucionales o jurídicos qué es lo que persiguen con todo esto. La mayor parte de las ocasiones, sobre todo para la primera reconstrucción, esta proposal vendrá en forma de enmienda. Y entonces esa enmienda, la finalidad que tiene es producir una gran movilización y deliberación públicas que se dan en una tercera etapa, a partir de la cual esas dos fuerzas tendrán un debate muy fuerte en torno a esta propuesta para tratar de convocar a We the People para que decida a favor de uno u otro lado de manera mayoritaria. La forma en cómo se determina el desenlace de esta tercera etapa que se denomina movilización o deliberación, Ackerman la llama deliberative mobilization, es mediante la realización de elecciones. En la medida en que también se va repitiendo el resultado de esas elecciones, estamos frente a mayores argumentos de legitimidad de ese momento constitucional. Pero eso para Ackerman no es suficiente, no nos podemos quedar en la etapa 3. En la etapa 3 lo que se logra es que ya se obtiene una mayoría clara para identificar a cuál de los dos bandos We the People ha elegido de manera mayoritaria como su legítimo vocero para aplicar o implementar la propuesta que se determinó en su momento. Pero el cierre de todo esto es lo que Ackerman llama la codificación, que se puede dar en dos momentos mediante la cristalización de la propuesta una vez que se ganan las elecciones para el Congreso y la presidencia reiteradamente, y entonces ahí se entiende que ese movimiento a favor o en contra de la enmienda, dependiendo el caso, cuenta con la legitimidad suficiente conferida por We the People para llevar a un lenguaje constitucional la propuesta. Y entonces se puede realizar de dos maneras. Por un lado, lo pueden hacer mediante la aprobación de una enmienda conforme al artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos, o por el otro, se puede litigar el asunto y entonces esperar una resolución favorable que constituya un superprecedente de parte de la Corte Suprema. En cualquiera de los dos casos, estamos frente a la rúbrica de un momento constitucional, que es lo que, insisto, Ackerman llama codification.
Cuando se reúnen estas cuatro etapas de manera exitosa, entonces nos encontramos frente a un momento constitucional.